Buenos días. Vayan por favor poniendo su asistencia. En un momento ya comenzamos. Bueno, recordarles mientras están poniendo su asistencia y les doy admisión a sus últimos compañeros, el respetar cada uno de los lineamientos del colegio, que son estos que les estamos poniendo al principio, hasta que se nos haga un hábito. Hablando de este punto, recuerden que ya vamos a usar el libro. Hablando de esto de hacemos nuestro mejor trabajo, bueno, quiero felicitar a algunos en Drive, que he visto que han subido cosas bien interesantes, ¿no? Verdaderas obras de arte, en algunos casos los que tienen la fortuna de tener una buena letra y hacer los títulos bonitos y todo eso, ¿no? Entonces, bueno, felicidades por eso. Nos vamos ya a nuestra clase. Recordarles que es importante, además de las reglas que les acabo de poner, de manera particular las de nosotros a nivel bachillerato, y cada uno en su materia, bueno, el uso de la cámara encendida, en la medida de lo posible ya usar el uniforme. Estamos en la sesión número 5 de la clase de historia para ustedes que son del grupo de tercero B. Entonces, bueno, vamos a analizar la clase de hoy así. Primero, déjenme darles el recorrido de lo que vamos a ver para que vayan graduando ahí lo que van a usar en su libreta. El tema es el poblamiento de América. Sesión número 5, tema poblamiento de América. ¿Cómo lo vamos a ver? Primero por cartografía. Voy a utilizar este mapa para explicar el origen primero del hombre y cómo es que llega al continente americano de manera un tanto tardía. Luego vamos a ver cómo hay diferentes migraciones que hacen el poblamiento del continente americano. No es solamente una, son varias y las vamos a explicar. Y bueno, para cerrar en esta parte de acá, hablando de cuál es el origen del género Homo, la llegada al continente americano, que yo creo que hasta ahí nos quedaremos. Y bueno, la siguiente clase nos iríamos a las teorías no científicas, a las teorías científicas, y hablaríamos cada uno de estos puntos de las no científicas y de estos de las científicas. Es un tema amplio, es un tema que tal vez echándole ganas nos lleve 2 sesiones, considerando hoy la primera. Y bueno, lo que ustedes van a tener que subir como actividad de clase, pues es esto de acá. Lo que alcancemos a ver en la sesión número 5, que es hasta el punto donde les dije. Acuérdense que ayer empezamos a resolver el libro en la página 9 y 10. También la página 17 que quedó como tarea. Y bueno, el inciso C, siempre y cuando lleguemos, que yo creo que va a ser mañana, la página 22. Para los que luego preguntan, la página 22 no va a ser sino hasta que lleguemos aquí, seguramente mañana en la sesión 6. El tema es amplio y debido a que requiere una explicación extensa y detallada, es que estoy considerando eso, previniendo eso. Bueno, entonces vamos a empezar con la clase. Sesión número 5, tema poblamiento de América. Vamos a utilizar una metodología que se llama método deductivo. El método deductivo consiste en ir de lo general para llegar a lo particular. Vamos a hablar primero del poblamiento del mundo para poder concretarnos en el poblamiento de América, para posteriormente ya en otro tema hablar acerca del poblamiento de México, el establecimiento de culturas en las regiones, en las 3 regiones de nuestro país, que es Mesoamérica, la más donde hubo mayor florecimiento por el medio ambiente que había, las condiciones y recursos, la zona de Árido América, una zona desértica, y la zona de Oasis América, en las próximas clases. Hoy nos vamos a concretar a ver cómo se distribuyó el ser humano por el mundo y cómo llegó al continente americano.
No sé si han escuchado alguna vez el primer o los vestigios más antiguos que se tienen acerca del género Homo. Es los restos óseos de Lucy, que le pusieron este nombre porque mientras hacían esas excavaciones estaba escuchando una canción de los Beatles donde se citaba a Lucy, y de ahí pues, se les ocurrió a los arqueólogos, paleontólogos, antropólogos ponerle Lucy. Son los restos óseos de una mujer. Es un protohombre en realidad, porque todavía no tenía los rasgos precisos que ahorita tenemos, pero sí ya es el primer género Homo. Para que se considere género Homo tiene que tener ciertas características que los vamos a ver. Tiene que tomar notas a lo largo de la explicación. Es prácticamente este punto, vean. Origen del género Homo. Incluye la distribución geográfica e incluye los rasgos que aparecieron y por qué aparecieron. Todo eso como nota, ¿sí? Me voy a mover de acá, ¿eh? Simplemente estoy hablando del origen del género Homo, pero lo voy a explicar mejor desde aquí. Resulta que el mundo, si lo viéramos en un globo, en realidad como es, que es una forma un tanto esférica, un poco achatada de los polos, en la parte central del mundo, en lo que llamamos Ecuador, los rayos del sol pegan de manera mucho más directa. Por esa razón es que son zonas cálidas. Veracruz está cerca del Ecuador, y entre más hacia el norte te vayas o hacia el sur, hacia los polos, el calor es menor. Se tienen zonas templadas, incluso frías, incluso congelantes cerca de los polos. En cambio, en el Ecuador, en el centro del globo, que es donde pegan mayormente los rayos del sol, pues son zonas cálidas. Bueno, pues resulta que en esa región, hace muchísimo tiempo, se cree que la datación podría entre 1.8 y 2.3 millones de años. Hay un proceso de calentamiento global. Si quieren apuntar el dato, es importante: 1.8-2.3 millones de años. Hace aproximadamente. Ahí hay un rango de no exactitud entre 1.8 y 2.3 millones de años, es decir, hace 1.800 millones de años o 2.300 millones de años, 2.3 millones de años, perdón. Hubo una época de calentamiento global. Las condiciones ambientales, las condiciones atmosféricas, las nubes permitieron que los rayos del sol calentaran más a la Tierra. Tal vez un efecto invernadero, que no es nada nuevo. Y eso provocó que zonas cercanas al Ecuador se devastaran, quedaran expuestas y se convirtieran en zonas áridas. Estas zonas eran zonas selváticas, boscosas, pero como cambió el clima, cambiaron las condiciones. Y en esa región, en el centro de África, fue donde más se afectó, donde más estragos causó, una región cercana a lo que hoy es Kenia. En esa región, debido al calentamiento global, miles de animales y de especies se vieron sometidas a una prueba suprema. Según Darwin, la adaptación al medio ambiente o a la extinción. Muchas de ellas se extinguieron, pero muchas otras más hicieron un intento por adaptarse al medio ambiente. Y en ese intento de adaptarse al nuevo medio ambiente es que mutamos de ser primates o monos y nos convertimos en el protohombre que con el paso del tiempo sería el hombre que hoy somos, con las características físicas que tiene el ser humano. En esa región del centro de África, todavía los primates o monos deambulaban en cuatro extremidades. Tenían cola, tenían mucha vellosidad en el cuerpo. Estaban pues adaptados al medio ambiente en donde vivían, que la vellosidad en el cuerpo sirve de protección y además sirve para protegerte de la intemperie, lluvia, viento, frío. Y además, sobre todo, protegerte de los golpes. Por eso, por ejemplo, tenemos cejas. Y además, el vello de la ceja, y ahorita lo estoy comprobando, lo estoy tocando, es más grueso que el resto del vello de cualquier parte del cuerpo, porque son zonas más expuestas. Es un hueso que está expuesto, frágil, y por eso tenemos esta vellosidad. Es una respuesta al medio ambiente. Bueno, pues las condiciones cambiaron y estos primates tuvieron que mutar, tuvieron que tener mutaciones para adaptarse al medio ambiente, porque si no,
se extinguían, de acuerdo a la ley de Darwin. Dejaron de deambular en cuatro extremidades porque ahora ya no había árboles y tuvieron que andar en el piso. Y además era un piso cálido, caliente, y además tenían que ver al enemigo a la distancia y estando encorvados o en cuatro extremidades no podían verlo. Antes se podían subir a un árbol fácilmente y se escondían del depredador, un felino, imagínate. Ahora ya no había árboles, había pequeños arbustos, enredaderas, pero ya no había esos grandes árboles que servían de nicho, de refugio, de habitación para los monos. Entonces tuvieron que aprender a erguirse para ver al enemigo. Tuvieron que aprender a erguirse para alcanzar alimento que había, bayas que había en pequeños arbustos. Y eso provocó un proceso que se llama bipedestación. Bi de dos, pedestación, que significa deambular en dos extremidades. Dejamos de ser cuadrúpedos y nos adaptamos para ser bípedos, es decir, deambular en dos extremidades. Eso como respuesta al medio ambiente. Perdimos vellosidad debido a la temperatura alta. No necesitamos ahora la protección del pelaje para protegernos del frío. Dejamos de usar la cola y se atrofió porque ya no la necesitamos para tener equilibrio, ni columpiarnos, ni sujetarnos de las ramas. Y poco a poco se fue atrofiando por el no uso, principio de la biología. Cualquier parte del cuerpo que esté en desuso tiende a atrofiarse. Y la cola, con el paso de las generaciones, se fue acortando porque estaba en desuso. Primera cosa que hay que entender, el proceso de cambio no se da en el organismo en el mismo momento, se hereda genéticamente a la siguiente generación. Una cola más corta, siguiente generación, 20 generaciones, una cola más corta y así paulatinamente, en un intento de adaptarse al medio ambiente, hasta que dejamos de tener cola. Todavía tenemos un resto por ahí, que es el coxis. Si hacemos una radiografía en medio de la cadera, se ve ahí un huesito, que pues hoy no nos sirve para nada más, para que se quiebre cuando nos caemos de sentón. Es el resto de esa antigua cola que sí teníamos. Ese tipo de cambios, ese tipo de modificaciones, mutaciones, nos permitió responder de mejor manera al medio ambiente. Y así nació el género Homo, como respuesta al medio ambiente, en un intento de no extinguirse, en un intento de sobrevivir, aplicando la ley de Darwin. La pregunta del millón que ha causado polémica, que se ha ido a debates filosóficos, religiosos, científicos, espero que la entiendan ya. ¿Por qué si provenimos del mono? Conste que dije debates filosóficos, religiosos y científicos. ¿Por qué si provenimos de los monos sigue habiendo monos? Porque no todos los monos ni todos los primates del mundo se vieron sometidos a tal cambio extremo. ¿En dónde se dio más extremo el cambio? Aquí, en el centro de África. Solamente estos se vieron sometidos a tal cambio extremo y tuvieron que responder al medio ambiente mutando, porque los otros primates que vivían en cualquier otra región del mundo no se vieron sometidos a tal cambio, por eso sigue habiendo monos. Solamente evolucionaron y cambiaron estos que se vieron sometidos y exigidos por el medio ambiente. Es algo importante que tienen que entender. Luciana, tienes el micrófono abierto. Te escuchamos. O sea que si ahorita ponemos a un mono en condiciones extremas, ¿puede llegar a mutar o ya no? Claro, pero no vamos a ser capaces de verlo. ¿Por qué? Porque tarda cientos o miles de años de generación en generación en gestarse tales cambios. ¿Me entiendes? No es que los cambios sean inmediatos, ni en el organismo que está sufriendo el cambio, ni en su próxima descendencia. Son lentos los cambios y como el ser humano tiene una vida muy corta y efímera, no somos capaces de apreciar realmente los grandes cambios que suceden. ¿Me explico? Eso hablando de seres vivos. Ahí te va otra. Se han encontrado, por ejemplo, en montañas a más de 2.500 metros de altura. Escucha, 2.500 metros de altura. Se han encontrado restos de bivalvos, ostras, ostiones. Millones de restos de ostiones. ¿Qué significa? Que en otra época, hace miles de años, el nivel del océano llegaba 2.500 metros encima de lo que hoy está. Qué miedo, ¿no? Porque ¿qué significa? Que en algún otro momento de la historia, aquí donde estamos, obviamente va a estar inundado. Pero
Ya ven que luego hay noticias extremas, ¿no? Sí, el tal país del mundo dentro de tantos años va a quedar inundado por el calentamiento global y que está subiendo el nivel del océano. Sí, pero es paulatino, tan paulatino que no nos toca verlo. Es tan lento el proceso de cambio y tan corta nuestra existencia que no somos capaces de apreciar tal cambio. Pero sí sucedería. Si, no nada más con los monos, ¿eh? Si cambiara el entorno, el medio ambiente de todo, algunos se van a extinguir y otros se van a adaptar al medio ambiente y van a sobrevivir. Y así a ese proceso ha estado sujeta la humanidad. ¿Te acuerdas que en la Edad Media hubo la peste negra, la fiebre amarilla y cuántos millones de personas murieron? Es un proceso de selección natural. ¿Quiénes sobrevivieron según Darwin? Los más aptos, los que se pudieron adaptar a tales cambios, los que biológicamente pudieron soportar el virus. Un poquito lo que estamos viendo con el coronavirus, ¿no? Que solamente sobreviven los más fuertes, los más aptos. Tristemente y fríamente, médicamente es así. Entonces, bueno, esto es la parte del poblamiento, no, la transformación de primate a homínido. Ahora, vean la flor de los vientos o la estrella de los vientos. Si esto yo lo muevo acá y pongo el centro aquí, la migración principal se dio a través del noreste, esta de aquí. Si estamos aquí, viajaron hacia acá y se toparon con un océano, una pequeña parte del estrecho de Yemen. Esta bota grande, recuerden que es Arabia Saudita, pero está integrada también por Emiratos. Uno de esos Emiratos está aquí y se llama Yemen. Ahí llegaron. Y se dieron cuenta que había un mar, pero que eran aguas poco profundas. Ese clásico de que te metes 3 kilómetros mar adentro y el agua te sigue llegando a la cintura. Porque es un pequeño corredor, un pequeño estrecho corredor. Vean la imagen. Pero también hay zonas profundas, hay islas, y hubo algunos que se ahogaron, hay unos que se perdieron, hay unos que murieron, hay algunos que fueron depredados por animales marinos, pero hubo otros que sobrevivieron, los más aptos, dice Darwin, y estos llegaron a lo que hoy es el continente asiático, llegaron a lo que hoy es la península arábiga, y ahí ya había dos continentes poblados. África, que es el continente madre de la especie humana, ahí nace la especie madre, la raza madre, que es la raza negra, y que técnicamente se llaman negroides. Luego ya llegaron al continente asiático y vean los flechitas. Hicieron múltiples recorridos hacia el este y poco a poco fueron poblando el continente. Pero otro grupo hizo un viaje al revés, hacia el noroeste. Y haciendo un viaje desde Yemen hacia el noroeste, pues llegamos a lo que es hoy Europa. Y si se dan cuenta, África, Asia y Europa tienen un clima y un ambiente completamente diferente. Los habitantes de Europa que llegaron más hacia el norte se dieron cuenta que eran climas fríos, templados, no había casi sol, casi siempre estaba nublado y empezaron a enfermar y empezaron a morirse. Porque necesitamos el sol para hacer algunos procesos químicos elementales para la vida, ¿eh? Sin ellos nos morimos. Como por ejemplo la vitamina A, la vitamina D, y aquí jugó un papel importante la melanina. La melanina, que a lo mejor lo vayan a ver en química, es la que le da color al cabello, a los ojos y a la piel. Y es la que nos permite adaptarnos al medio ambiente. Como en el norte de Europa, este hombre con rasgos todavía africanos, negroides, no podía sobrevivir y se moría porque no les daban los rayos del sol, tuvieron que aclarar en un proceso químico, en un intento de supervivencia, el cuerpo humano, que es una maravilla, aclaró su piel a través de la melanina. ¿Para qué aclaró su piel? Para que la melanina y los rayos del sol pudieran atravesar y generar ese desdoblamiento químico que se necesita para la supervivencia. Porque la piel oscura es más difícil que el rayo del sol penetre, por eso es oscura. Porque acuérdense que tenían la piel oscura, el cabello oscuro, los ojos oscuros, para adaptarse al medio ambiente del Ecuador, este calor extremo. Pero acá las condiciones eran diferentes, tuvieron que mutar y así se generó la tercera raza, que es la caucasoide, los caucásicos, la raza blanca. Estos de acá, ¿qué raza es?
la raza asiática, ahí sí despectivamente llamadas los amarillos, o la raza amarilla, eso sí es despectivo. Decir negro, eso no es despectivo, porque incluso el nombre científico de la raza es negroide, pero la raza de acá se le llama mongoloide o mongólico. Estos de acá generaron entonces la tercera raza, que es la raza mongólica o mongoloide, la asiática, la mal llamada raza amarilla. Estos de acá generaron la raza blanca, la caucasoide, la que generalmente prevalece en Europa. Y la raza de acá, que es la raza madre, la raza negra, que es la raza que tuvo el ser humano en su origen. Y luego, de manera tardía, se pobló el continente oceánico. Hicieron viajes de isla en isla, Singapur, Sumatra, pequeñas islitas de aquí, hasta llegar a Melanesia. Melanesia es la zona media entre Asia y Oceanía, y hasta llegar a lo que hoy es Australia, pero fue de manera tardía. Pero todavía de manera más tardía llegaron al continente americano. El continente americano fue el cuarto continente, perdón, el último continente en descubrirse, el quinto continente en ser poblado. Estos de acá generarían una nueva raza. Y vean la maravilla del cuerpo humano. Espero que estén poniendo atención porque esto es una maravilla, sobre todo para los que se van al área de biológicas. Es una maravilla cuando lo entiendes. Estos ya tenían rasgos asiáticos, ¿no? Una piel más clara, los ojos ya un poco rasgados, porque se habían adaptado a este medio. Miles de años pasaron, ¿eh? No crean que es corto el tiempo de los cambios. Y luego hicieron este viaje, vean, siguiendo estas flechas, y cuando llegaron aquí, el mundo cambió. Hubo una época en donde los niveles del océano volvieron a subir. Y cuando subieron los niveles de océano, muchas islas que habían servido de puente para ir de un lugar a otro y llegar a esta zona de Melanesia o de Oceanía, ya quedaron inundadas. Ya no hubo retorno. Se tuvieron que quedar a vivir ahí. ¿Y qué creen que pasó ahí? Vean la altura en la que está. La misma altura en donde se generó la raza negra. Y con el paso de los miles de años, de las decenas de miles de años, estos de aquí retornaron a los rasgos otra vez que tenía la raza negra. Y se formó la cuarta raza. Que esta raza es australoide, con rasgos muy, muy parecidos a la original raza negra. Entonces es una maravilla porque nos da muestras de cómo, por ejemplo, un acontecimiento como es la subida de los niveles del mar, los encapsuló en estos lugares. Ya no pudieron regresar, se tuvieron que quedar ahí y después de miles de años, las condiciones ambientales los forzaron nuevamente a oscurecer nuevamente su piel para poder adaptarse a las condiciones del Ecuador. Vean esta parte de aquí, vean la altura, vean esta línea. Aquí se generó la vida y ellos estaban estancados aquí. Y otra vez dejaron de ser raza mongoloide, mal llamada amarilla o asiática, y retornaron a los rasgos negros originales. Y se generó así la cuarta raza, que es la australoide, con rasgos muy parecidos a la raza negra. Y por último, llegamos al continente americano, que es este de acá. Es una imagen un tanto menos detallada, pero más precisa en cuanto a las migraciones. Vean las flechitas. Y aquí lo interesante del asunto es que para los que pensaban que solamente hemos sido poblados por el norte, que es la teoría más difundida, por el estrecho de Bering, que es este de aquí, ¿no? También fuimos poblados desde Melanesia, por estos de aquí. Para los que vieron la película de Lilo y Stitch, ¿sí recuerdan cómo es Lilo? Su piel es oscurita, pero no es oscurita con rasgos negros, negroides, sino es más bien un poco parecida, vean la altura de Hawái. Por aquí está Hawái. Vean si yo me voy en esta dirección, hacia el oeste. Estos lugares de aquí, India, Singapur, todas estas regiones, Indonesia, es piel oscura, pero no son negros, siguen siendo asiáticos. Y así son los habitantes de Hawái. Es un ejemplo de cómo se prevalecían los rasgos. Entonces, al menos hasta ahorita, dos migraciones. Los del norte, que atravesaron el estrecho de Bering. ¿Cómo pudieron atravesar el estrecho de Bering? No es como la era de hielo, ¿eh?
en donde iban ahí corriendo y brincaban de un hielito al otro y ahí casi se caían, mantenían el equilibrio, no. Hubo una época en esta zona, cuando se llevó el poblamiento de América, que hubo una época de glaciación. Lo van a ver en biológicas. Se llama la era cuaternaria, Pleistoceno o la glaciación de Wisconsin. Eso hizo que el nivel del océano bajara. Y tienen que verme para entenderlo. Cuando el nivel del océano baja, generalmente es porque hay una glaciación y el océano se retrae y forma grandes cordilleras de hielo. Y el volumen de esa agua ahora convertida en hielo hace que el nivel del océano baje, puesto que se fue para arriba en forma de grandes cordilleras de hielo, los llamados glaciares. Y eso hizo que el nivel del océano bajara y quedara al descubierto un puente natural llamado Beringia o estrecho de Bering, en honor al que lo descubrió, que tenía de apellido Bering. Y entonces por ahí atravesaron. ¿Por qué atravesaron ahí? ¿Qué andaban haciendo? ¿Andaban curioseando? ¿Qué? Porque temperaturas extremas, ¿no? Menos 40, menos 35 grados, ¿no? Bajo cero, ¿no? Iban persiguiendo mamut y bisonte para alimentación y para las pieles y protegerse del frío. Y de manera casual y sin saberlo, atravesaron de Siberia a lo que hoy es Alaska. Y así, hordas de pequeñas cazadores recolectores habían poblado por primera vez América. Una pregunta del examen que diga quiénes son los que descubrieron el continente americano, una respuesta como fueron los españoles o fueron cosas así, pues está mal, ¿no? Ya saben que los primeros pobladores fueron hordas de mongoles que atravesaron a través del estrecho de Bering desde Siberia hacia Alaska. Y con el paso de los miles de años, poco a poco fueron viajando hacia el sur y poblando el resto del continente. Esto es una línea. ¿A qué línea pertenece México? Nuestras culturas prehispánicas, ¿de dónde provienen? ¿Cuál es su árbol genealógico? Pues provienen de esta, de la de estrecho de Bering. Por eso nuestros amerindios, nuestros indígenas, tienen rasgos asiáticos. Y entre más antiguos sean y más hacia el norte sean, más rasgos asiáticos tienen. ¿Han visto los esquimales? Tienen los ojos completamente rasgados y son americanos. Las culturas más antiguas ubican a los olmecas, rasgos mongoloides de esta región de Mongolia, de Asia. Nariz achatada, labios gruesos, piel un tanto oscura y ojos rasgados. Cabello lacio, baja estatura. Rasgos de esa región del mundo. Las otras migraciones, la que se dio a través de esta zona, quedamos cómo se llama esta región media entre Asia y Oceanía, Melanesia. Desde Melanesia hubo otra migración que llegó a lo que hoy es Hawái y por eso es que ellos tienen esos rasgos diferentes, ¿eh? Pero vean esta flechita, llegaron a Norteamérica, o sea que en Norteamérica también hay habitantes de Melanesia y no precisamente de Oceanía. Y entonces, ¿qué rasgos tienen alguna cultura de los de aquí? Los Sioux, los amerindios norteamericanos originales tienen la piel oscurita rojiza. De hecho, hay unos que se llaman pieles rojas. Un poco parecido a los habitantes de Hawái, un tanto parecidos un poco a los habitantes de países como Indonesia, como India, Singapur, que sí son asiáticos, pero no son los asiáticos más claros de piel que hay al norte, como por ejemplo China, Japón, ¿sí? Y falta una migración más, la migración que se dio desde Australia. Esta migración se dio así, a través de la Patagonia aquí, pero la que más prosperó fue la que se dio a través de Perú. La de Perú, que fue la más interesante, y se reunieron tanto los que venían desde la Patagonia como los que llegaron directamente a Perú, se adentraron en el Amazonas. Y ahí quedaron, perdidos en el tiempo. Hasta hace muy poco nunca habían visto una persona con ropa, nunca habían visto una cámara, nunca habían visto un reloj, nunca habían visto tecnología, nunca habían visto alimento procesado. Ellos vivían olvidados en el tiempo dentro del río Amazonas, cerca de las márgenes del río. Todavía hay reportajes y documentales donde todavía se extrañan de ver, son culturas vírgenes que nunca han tenido contacto con la modernidad en el Amazonas. Esa no prosperó. Si se dan cuenta, la mayoría de los que poblaron el continente y que prosperaron fueron sobre todo la migración asiática que se dio desde el estrecho de Bering.
incluyendo nuestro país, que fue poblado por ellos y que todas las culturas prehispánicas pertenecen a ellos. Nuestra línea en México del árbol genealógico son hordas asiáticas, mongoloides, que atravesaron el estrecho de Bering desde Siberia hacia Alaska y con el paso de los miles de años avanzaron hacia el sur y se dieron cuenta que conforme bajaban, las condiciones ambientales mejoraban. ¿Por qué iban bajando? ¿A quién iban persiguiendo? ¿Recuerdan? Mamuts y bisontes. Y los mamuts y bisontes van buscando agua y alimento. Y había más forraje, más agua, más alimento conforme más se avanzaba hacia el sur. Y así llegamos a la mejor zona del continente y una de las mejores zonas del mundo. Esta de aquí. Vean el mapa mundi. Esta región de aquí es de las mejores regiones del mundo en cuanto a recursos. Se llama Mesoamérica y ahí está Veracruz. Tiene climas templados, cálidos, fríos, tiene montañas, tiene costa, tiene selva, tiene bosque, tiene todo. Tiene ríos, tiene lagunas. Y en ese lugar se asentaron las principales culturas que con el paso del tiempo generarían arte, tecnología, las grandes pirámides. Casi todas las culturas del mundo que hicieron algo importante son aquellas que tenían recursos cerca. Mesopotamia, los griegos, en el caso mexicano, los olmecas, mayas, tenían abundantes recursos. Y es por eso que esta región prosperó tanto. Tan solo un poquito más hacia el norte de Mesoamérica, ya en México todavía está Aridoamérica. Ahí no hay nada, no hay nada relevante. Luego está Oasis América pegadito a Estados Unidos. Un poco de adelanto tecnológico, pero poco. Más hacia el norte, los Pieles Rojas, los Cheyennes, los Hurones, todos ellos vivían en casas de campaña hechas con piel. Aquí ya habíamos construido Cuculcán, la pirámide de Cuculcán. Aquí ya habíamos construido Teotihuacán. Aquí ya habíamos construido Tenochtitlan encima de un lago. Aquí teníamos un sistema de drenaje, teníamos una tecnología súper avanzada y tiene mucho que ver con la cantidad de recursos que aquí sí teníamos y que allá no tenían. Entonces, bueno, tenemos la fortuna de estar en esta región. Y bueno, así se dio el poblamiento del mundo y de manera tardía el poblamiento del continente americano. Esto como notas del punto número uno y como notas del punto número dos. Me faltó decir, por si alguien está preguntando, hace cuánto tiempo se cree que se llevó a cabo la principal migración que fue esta, la del estrecho de Bering. Hay una gran polémica. Hay quien piensa que fue al inicio de la era cuaternaria o el Pleistoceno. Ahí nos podríamos ir hasta hace 65.000 años. Pero hay quien piensa que ya fue en la época tardía, ya cuando casi acababa el periodo. Hasta algunos dicen que hace apenas 15.000 años. Y digo apenas, pero es un mundo de tiempo, ¿no? Tan solo del año cero de la llegada de Jesucristo para acá, apenas han pasado 2.000 años. Y tenemos historia y datos históricos registrados antes de Cristo, unos 4.000 años antes podemos ahí sacar conclusiones a través de pinturas rupestres, cosas así. Es decir, más allá de 6.000 años no sabemos mucho qué pasó. Hace 10.000 años hay una inexactitud tremenda. Entonces se piensa que entre 25.000 y 15.000 años es que atravesaron el estrecho de Bering, en el periodo Pleistoceno, en la era cuaternaria, en la glaciación de Wisconsin. Todos estos son datos importantes, ¿eh? Pleistoceno, era cuaternaria, glaciación de Wisconsin, como el lugar de Estados Unidos. Eso son notas del 1 y del 2. Las teorías respecto al poblamiento de América se dividen en dos tipos. Las teorías llamadas científicas y las teorías llamadas no científicas. Las no científicas tienen que ver con tradiciones, tienen que ver con obras literarias, tienen que ver con mitos, y las científicas hay una certeza total de que las cosas así fueron. Están basados en estudios de paleontología, que es el estudio de los restos óseos o huesos. Se hace una datación. ¿Qué es datación? Ver la cantidad de años que tienen esos restos de acuerdo a un estudio de carbono 14 generalmente. A lo mejor lo ven en química. También se utiliza el fósforo para hacer dataciones, para medir la cantidad de años que tiene ese hueso ahí enterrado. Que por cierto, ahora que se está construyendo el aeropuerto en Santa Lucía, pues descubrimos que ahí hay un enorme yacimiento de huesos de mamut. Y la semana pasada encontraron restos ahora. Fíjense cómo cambia la historia incluso de la biología. Ya ven que aquí nunca hubo caballo. El caballo lo trajeron los europeos.
pero sí hubo un caballo no doméstico, pequeñito, que no servía para las funciones que tiene el caballo asiático. Y acaban de encontrar restos de ese caballo, ahí mismo en el aeropuerto. Además del mamut, ahora se encontraron restos de ese protocaballo, que era un caballo pequeñito, no evolucionado, que pudo haber cruzado el continente incluso antes que el ser humano. Entonces, bueno, esas son las teorías científicas, están basadas en datos así. ¿Cuáles son? Estos de acá. Estas son las llamadas no científicas, no tienen validez, no las escriban porque es la siguiente clase. Y estas de acá que son las sí científicas y validadas. ¿Alguien pidió micrófono? Ajá, tienes acceso, ya puedes, te escuchamos. ¿Por qué si teníamos tanta tecnología ahorita estamos así? Gran pregunta. Podemos polemizar, ¿no? Entre esta materia y la de estructura socioeconómica vamos a entender que es un mal manejo de lo que tenemos, un mal manejo de los recursos. Les acabo de decir que vivimos en la región, una de las regiones más ricas del mundo en recursos, y no corresponde nuestro nivel de vida y nuestra riqueza como país con lo que tenemos como recursos. ¿Cómo es posible que países que no tienen nada, los europeos, por ejemplo, Suiza, Dinamarca, no tienen nada? Luxemburgo está debajo del nivel del mar con el riesgo siempre de que el océano los borre del mapa. Y tuvieron que crear tecnología y tuvieron que hacer cosas para poder sobrevivir. Nosotros creo que tiene mucho que ver con el mal manejo que hemos tenido como sociedad, incluyendo la clase política, porque no corresponde. Hay una teoría científica que dice que en México el hombre es así, poco industrioso, desobligado, porque lo tenemos todo. Es el clásico hijo que el papá te da todo y entonces no te esfuerzas mucho por tu vida. Cuando nos da hambre, nada más alzábamos la manita y agarrábamos un espléndido y exquisito fruto. En cambio, en otros lugares tenían que luchar, adaptarse, crear tecnología para comer. Y aquí todo lo había. Y eso es lo que nos hizo tener esa característica. Es una de las teorías. Y la otra tiene que ver, desde luego, Luciana, con el mal manejo político que le hacemos a nuestro país. Eso es definitivo. Y bueno, eso es lo que haremos la próxima clase. La próxima clase, las teorías no científicas, que son estas de aquí, y las teorías científicas, que son estas de acá. Es la actividad A y B del libro, se las quiero mostrar aquí. Son las que ayer empezamos en la página 9 y que ustedes debieron de continuar en la página 10. La actividad 1 de la página 17 es así. Y la actividad C no está palomeada, lo que significa que todavía no la vamos a hacer hasta que lleguemos en la próxima clase a este punto. ¿Entendido? La clase de hoy, que es la sesión 5, solamente se suben notas respecto al poblamiento de distribución del género Homo y la llegada del hombre al continente americano. Y ya. Y ya la próxima clase vamos a ver las teorías no científicas, las teorías científicas y además nos vamos a ir a la actividad C del libro. No la adelanten porque la vamos a construir de manera grupal y yo les voy a dar algunas aclaraciones y además vamos a hacer toma de participación a través de ello. Entonces, bueno, lo que sí tienen que hacer, y por si no se han puesto al corriente, entre la sesión 4 y 5 entregar las que ya están con palomita, la A y la B del libro. Por ahí me preguntaron en el chat ayer, pero no me dio tiempo de contestarles así con voz, porque se acabó el tiempo. Los que no tienen el libro y que están en esa dificultad, si quieren, sin intervención del Cordi, así de manera directa entre nosotros, pueden hacer las actividades del libro en su libreta mientras consiguen el libro. Ojalá que sea lo más pronto, en el afán de que nadie se vea afectado en su calificación por esa situación. Y bueno, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, bueno, nos salimos de acá. En este salón, mira qué bonito, se ven que todos están conectados en la cámara, ¿no? Ese es el lineamiento y la instrucción. Pues bueno, ya está a punto de acabarse la sesión, nos estamos viendo. No sé si hoy tenemos otra vez literatura, creo que no.